de Juan, capítulo 4, empezando allí en el versículo 17. Dice así: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como ya hemos dicho, después del capítulo 3, el apóstol Juan repite una y otra vez enseñanzas que ya nos transmitió en los 3 primeros capítulos, pero nos enseña algún matiz diferente, nos da alguna información diferente. Y los niños que van a apuntar el título, porque la semana pasada algunos se han quedado ahí un poco perdidos con las informaciones, ¿no? El título es así: ¿Cómo afrontas el juicio final? Es una pregunta. ¿Cómo afrontas el juicio final? ¿Con temor o con confianza? Esa es la pregunta. Vamos a tener 3 puntos. ¿Has apuntado, no? Más o menos. ¿Cómo afrontas el juicio final? ¿Con temor o con confianza? Y vamos a tener 3 puntos. Vamos a hablar del juicio final, que va a ser una parte más extensa, con más detalles. Y luego, las 2 últimas, vamos a hablar de esas 2 alternativas: temor y confianza. Entonces, juicio final, temor y confianza. Ahora, cuando pensamos en el futuro, ¿cuáles son las cosas que nos pasan por la cabeza? ¿No? Supongo que aquí los niños están preocupados por los exámenes que van a tener a lo mejor la semana que viene, los estudios, las tareas que tenían que hacer y ayer les dio pereza y no hicieron, y ahora mañana que no tienen clases, pues pueden hacerlas. Eh, en el cumple, ¿no? Como tenemos algunos que van a cumplir años en estos días, ¿quién quiero invitar? ¿Cómo va a ser? ¿Los adornos de quién? Son dudas, ¿no? De cosas del futuro. Los mayores, la EBAU, la carrera, el proyecto para encontrar un novio, una novia, ¿no? Son preocupaciones que tenemos del futuro. Eh, ¿Cómo ahorramos para nuestro futuro cuando seamos mayores? Vamos a comprar una casa. Los que son más mayores todavía, ¿no? Y mis hijos. Veo a tantos aquí que tienen mucha pereza. No sé cuál de ellos va a cuidarme cuando sea mayor. Nos preocupamos, ¿no? Eh, y después de tantas dudas, de tantas inquietudes, no nos queda mucho espacio para pensar lo que va a pasar después de la muerte. Estamos tan preocupados con las cosas de esta vida que no pensamos ni en la muerte, ni mucho menos en toda la eternidad después de la muerte. Y hemos leído un texto, Jefferson nos ha leído un texto grandísimo, hablando de la 10ª plaga. Y es un texto que me gustaría hablar de algunos detalles de nuestra lectura. Y para los niños, podéis dibujar, si estáis haciendo dibujos, un pueblo con muchas casas, y algunas casas tenían
la sangre en las puertas y otras casas tenían los primogénitos muertos. Esta noche fue una tristeza en Egipto. Dice el texto que no había una casa que no hubiese por lo menos un muerto. Una noche de juicio. Es algo que tenemos que acordarnos. La familia de José, si nos acordamos de la historia, fue la que entró en Egipto. Tenían 70 personas. Después de 400 y pico años, ya eran casi 2 millones, ¿no?, de personas. Y el faraón se enteró que esta gente estaba creciendo mucho y mandó matar a los niños, que es la historia que conocemos, ¿no? Que Moisés se quedó ahí en el río, fue criado por la hija de faraón. Después Dios envía a Moisés, haciendo un resumen muy, muy rápido, envía a Moisés otra vez a Egipto para liberar el pueblo de allí. Y utilizó las 10 plagas para mostrar su poder, el poder de Dios, ante los dioses de Egipto. Y nosotros vamos a centrarnos aquí en la 10ª plaga. Dios traería la muerte de todos los primogénitos en una sola noche, incluso de los animales. O sea, había muerte por todas partes. Y entre el pueblo de Dios, sin embargo, las casas que tuviesen la sangre del cordero en la puerta, no habría muerte para ellas, porque Dios pasaría de ellos, ¿no? Pasaría por encima y no entraría. Y ese es el dibujo que tenéis que hacer ahí los pequeñitos, ¿no? Pero eso fue un juicio parcial. Estamos hablando de un juicio de Dios, pero algo parcial. Pero el texto que nos toca hoy nos lleva a pensar en el día del juicio, que es lo que pone allí en el versículo 17, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y os pregunto, yo sé que todavía tenemos mucha vida por delante, muchas cosas que hacer, pero ¿cómo va a ser el día en que Dios juzgará a todos con su justicia santa? Y la pregunta que es todavía más importante, ¿cómo es que voy a contestar la pregunta o la situación en esa situación, ¿no? ¿Cómo voy a estar, condenado o absuelto? ¿Piensas en este día, el día del juicio final, delante de Dios, con confianza o con temor? ¿Cómo lidias con la idea de que un día serás juzgado? Esas son las preguntas que nos hacen pensar en el día del juicio, y esa es la primera parte de nuestra meditación en esta mañana. Y para que sintamos un poco, ¿no?, la sensación de ese día, podemos hablar de cosas más palpables, porque a veces eso se queda tan lejos que no comprendemos exactamente. No es lo mismo que hablar del juicio final, pero nos ayuda a reflexionar un poco sobre el tema y lo que vamos a hablar, utilizar, ¿no?, la ilustración de una condenación, una pena de muerte. Sabemos que aquí en España no hay pena de muerte para los que sufren alguna condenación, pero allí en los Estados Unidos sí. Y hay un caso muy conocido en la década de 50 de un hombre llamado Carl Chessman. Él escribió libros mientras estaba esperando su juicio, ahí su condenación, su pena de muerte. Él fue arrestado en 1948 porque había robado, había hecho cosas malas, secuestros, y el problema fue que también fue condenado por agresiones sexuales. Y allí, en el estado de California, en aquel entonces, los secuestros con intenciones de causar daño físico podían ser castigados con la pena de muerte. Y Chessman fue condenado en el mismo año y enviado al corredor, al pasillo de la muerte. El problema es que él esperó 12 años
hasta que tuviese la sentencia cumplida. Y lo que más llamó la atención en este caso fue que él, a lo largo de los 12 años, insistía una y otra vez que era inocente. Escribió 4 libros hablando de su situación y de la angustia de cada vez que tenía la fecha, la aplazaban, la angustia entre voy a morir, pero no va a ser ahora, no va a ser este año, en este año, ¿no? En el que viene. Y eso se pasó a lo largo de 12 años. Y al final fue ejecutado en la cámara de gas en 2 de mayo de 1960. Murió. Sabemos que ese es un proceso humano y susceptible, claro, de injusticias incluso y de excesos. Pero lo que vamos a tratar aquí es el del juicio final y ese juicio delante de Dios. Allí, mi amigo, no habrá injusticia. Allí no. Allí no habrá retraso. Tampoco. ¿Por qué? Porque cada uno será juzgado de manera justa y perfecta por aquel que no necesita testigos para saber lo que has hecho o no, o lo que has dejado de hacer. Seremos juzgados en ese juicio por aquel que conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que está aquí dentro de nuestro corazón ahora mismo. Él sabe lo que estamos pensando. Conoce nuestras motivaciones. Y no vamos a hablar de todas las informaciones que tenemos en las Escrituras que hablan y citan los fines de los tiempos, sino que vamos a centrarnos en los detalles más importantes del juicio final que nos ayudan a comprender el texto que estamos meditando hoy. Y el primer detalle de ese juicio es el propósito. El propósito. ¿Por qué? Porque a veces nos basamos en la idea de que tenemos, ¿no?, del juicio humano, como el de Chessman. ¿Cómo funciona en un juicio? Se presentan las informaciones de los testigos, se escucha la persona que está ahí para ser ejecutada y juzgada, se escucha a las víctimas también de la situación, se juntan informaciones para después de toda una investigación decidir lo que va a pasar. El juicio final es totalmente diferente. No va a ser así. Estaremos delante del juez omnisciente. Y él no necesitará evidencias y pruebas para convencerle. Él juzga con el conocimiento perfecto. Y Él conoce cada uno de nuestros hechos y de nuestras motivaciones. Y seguro que hay mucha gente que piensa en este día y se queda ahí dando vueltas. ¿Qué voy a decir? ¿No? ¿Cuál va a ser la excusa que voy a dar delante de ese juez? ¿Cuáles serán mis argumentos delante de ese juez? No es así que funciona. No es así. Ese juicio tiene una característica más bien de un día de publicación y de ejecución de que juicio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque Dios conoce los suyos desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice la Biblia. Cuando leemos en las Escrituras textos hablando del juicio final, lo que vemos es la declaración de la soberanía y la omnisciencia de Dios delante de todos los pueblos. Es así que leemos en las Escrituras. Ese juicio es una declaración de la gloria de Dios y de su misericordia al salvar los suyos, y la gloria de Dios y su justicia ante todos aquellos que van a ser condenados. En este día se aclarará delante de todos el destino final de cada uno. Y lo que será más evidente en esa situación será la gloria del que juzga con justicia. Ese será un día de gloria.
Y es curioso, ¿no? Ver que a veces hablamos con algunos por ahí que nos dicen que, bueno, es que Dios es amor, ¿no? Dios es tan bueno que no va a condenar a nadie. Otros dicen que lo importante es hacer lo bueno y ayudar a la gente y a los que necesitan, ¿no? Otros, sin embargo, piensan que la eternidad es una tontería. ¿Por qué la eternidad? Lo que tenemos que hacer es disfrutar del día, del hoy, de lo que tenemos hoy. Pero es muy difícil encontrar por ahí a uno que quiera saber lo que dijo Dios en su palabra respecto a ese juicio final. Y hay detalles en los versículos de hoy que nos harán salir de aquí confiados o llenos de temor. Pero la indiferencia es algo que no podemos permitirnos. Eso de ninguna manera. Porque nos acordábamos ayer que dice Santiago, ¿no? Que los demonios creen y temen. No son indiferentes. Ellos creen y temen. Delante de la presencia de Cristo, el endemoniado gadareno, este que llevaba una legión de demonios, temió. No estamos hablando de un juez humano que puede creer en nuestras mentiras, en la falsedad, en nuestras actitudes que son vanas simplemente para enseñar algo a alguien. Estamos hablando de uno que nos conoce en cada detalle. Estamos hablando de aquel que nos conoció en el vientre de nuestra madre, cuando todavía éramos una sustancia sin forma. Y si hoy no nos damos cuenta de todo lo que Él es, de lo que hizo por nosotros, en el día del juicio seguramente nos enteraremos de cada atributo de Él. Allí delante del justo juez habrá temor, habrá confianza también, pero indiferencia, no habrá indiferencia. Y esa es una de las características del juicio final que encontramos aquí. Ese juicio causará solamente dos resultados, solo dos. Esa es la primera. La segunda característica es que el texto utiliza un artículo singular para describir el día del juicio. Y sabemos que hay otras interpretaciones de los fines de los tiempos que hablan de hasta 4 juicios diferentes, o por lo menos 2. Uno antes del milenio y otro después. Uno antes hablando de la resurrección de los creyentes, otro después para hablar de la resurrección de los impíos. Pero lo que vamos a enseñar aquí es que habrá solamente un día donde vamos a ver la resurrección de buenos y malos y el juicio también de buenos y malos. Y para eso, para hablar de esa segunda característica que vemos ahí en el versículo 17, vamos a utilizar algunos textos más para ayudarnos en esa comprensión. Abramos nuestra Biblia ahí en Mateo, capítulo 25, empezando ahí en el versículo 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es un texto larguísimo, no vamos a hablar de todo el texto, pero aquí mismo vemos que en el mismo momento en que las ovejas son separadas, los cabritos también lo son. Se presentarán las obras de los unos y los otros. Y dice ahí en Mateo 25, el versículo 46, que las ovejas irán a la vida eterna y los cabritos al castigo eterno. Y vamos a volver a hablar de este texto, pero lo que vemos aquí es claramente
que en el mismo momento en que las ovejas serán apartadas, los cabritos también lo serán. Es un evento único lo que pasa aquí. El segundo texto que vamos a utilizar está en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer ahí después a partir del versículo 5. Segunda Tesalonicenses 1:5. Dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos aquí también lo que ya hemos dicho del propósito del juicio. Eso encontramos, que es glorificar a Cristo y glorificarlo delante de todos los pueblos. Pero lo que estamos buscando ahora es lo que vemos en estos dos textos que hablan de aquel día y se refieren al juicio final, tanto de los que creen como de los que no creen. El día en el cual tanto unos resucitarán para la vida, como otros resucitarán para la muerte. Así que ese es uno de los detalles importantes que encontramos también aquí en el versículo que hemos leído. Son dos hasta ahora, dos detalles. El tercero detalle y último, que es importante recordar, que no es tan evidente, que no habla aquí en el texto que hemos leído, pero sí identificamos en muchos otros textos, es la identidad del juez. ¿Quién es este juez que estará allí? El texto de Primera de Juan no nos dice nada respecto a eso. Sin embargo, tanto allí en Mateo 25 como en la segunda carta a los tesalonicenses, encontramos la siguiente expresión: cuando el Hijo del Hombre se manifieste en su gloria y todos sus ángeles, los ángeles con él. Esa es la forma como habla allí en Mateo. En Tesalonicenses dice así: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Muy parecida las dos expresiones en los dos textos. Vemos por lo tanto que el juicio final será en la segunda venida de Cristo y Él mismo será el juez. Qué interesante, eso es importante. Y hay más textos en las Escrituras que hablan de lo mismo, como en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, este será el día en que Cristo vendrá y juzgará a todos, todos, todos. Ahora, ¿tienes confianza cuando piensas en este día? ¿Cómo te sientes? Quiero compartir una experiencia personal. Estaba en una fiesta hace muchos años, una fiesta extraña con gente rara, como se dice, ¿no? La canción. Y hablando con amigos que no creían en Dios, sino creían en energías. Era muy tal, a ellos les encantaba ese tema de las energías y no creían en un Dios personal.
Y al hablarles de este Dios personal, uno de ellos me dijo, oye, Rafa, ¿no es porque crees que Dios existe, que de hecho Él existe? Y dos o tres amigos que estaban cerca empezaron a burlarse de mí por el argumento que me hacía al final un lunático, ¿no? En pensar en algo que no existe, que creo en algo que no existe. Pero Dios puso palabra en mi boca y mi respuesta fue, tienes razón, Dios no existe porque creo que existe. Y tampoco deja de existir porque no crees que Él existe. Él existe porque existe. Él es Dios. Su existencia no depende de lo que creo o dejo de creer. Él existe. Y ese es un ejemplo solo para que pensemos y utilicemos el mismo argumento hablando del juicio final. Nosotros aplicando esta misma lógica, podemos pensar así. Si eres indiferente a lo que estamos hablando aquí, eso no cambia el hecho de que un día también estarás delante del justo juez, de aquel que separa lo que son suyos, las ovejas, de las cabras. Eso no cambia. Tu indiferencia no cambia nada. Hoy puedes actuar con indiferencia, pero en aquel día ya no habrá indiferencia. Ya no habrá menosprecio. Solo habrá dos actitudes, que son las que vamos a tratar ahora. Y la primera es la de presentarse delante de Cristo con temor. Con temor. Y es aquí donde empezamos el problema. Dice el texto que el temor lleva en sí el castigo. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero para hablar de temor no podemos empezar simplemente hablando del temor sin antes aclarar que hay por lo menos dos tipos de temor que encontramos en las Escrituras. Por lo menos dos. El primero, que no es el temor que estamos hablando aquí, es el temor que tiene como sinónimo la reverencia, el respeto. Y ese tipo de temor no se refiere al miedo paralizante para nada, o el terror, sino a un profundo respeto. Es el reconocimiento de la grandeza, de la santidad y de la autoridad de Dios. Eso se llama temor. Y hay un texto muy conocido en Proverbios que habla de ese temor, ¿no? Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, ese es el temor que tenemos los que creen. Y allí es allí donde está el principio de la sabiduría. Ese tipo de temor nos lleva a una actitud de humildad, porque reconocemos que estamos delante de un Dios todopoderoso. Ese tipo de temor nos lleva a alejarnos del mal, incluso, y a vivir en rectitud, porque reconocemos que Dios es justo y es santo. Evidentemente no es este el temor que encontramos aquí, ¿verdad? No es este. Este temor se refiere, lo que está aquí en el texto, se refiere al miedo angustiante, como el miedo al castigo y a la condenación. Ese es el temor que está aquí. Dice el texto que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, seguro que no estamos hablando del primer tipo de temor, sino de ese segundo, de uno que no tiene relación con Dios. ¿Y cómo sería? Claro, si no conozco a ese Dios, si no tengo relación con Él, es normal pensar en la situación de estar delante de ese Dios, sabiendo que va a ser juzgado por Él, y que tenga miedo. Porque si no le conoces, si no tienes ninguna experiencia personal con Él, vas a tener miedo. Y hay un pasaje bíblico que representa muy bien este segundo tipo de temor,
que es el temor que nos comenta aquí en la carta de Juan, que está en Apocalipsis capítulo 6. Podéis abrir ahí vuestra Biblia, versículo 15. Dice así, Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque en el gran día de su ira, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo tenían ellos! Ese es el temor que estamos hablando. El temor que prefiere que un monte y una peña caiga sobre su cabeza que encontrarse cara a cara con aquel que está sentado sobre el trono. Ese es el temor que hace temblar incluso a los demonios. Ese es el temor que sienten todos aquellos que piensan que sus obras pueden salvarles. Ahora, ¿por qué se esconden? ¿Por qué temen? Porque saben que no hay obras humanas, no hay dinero, no hay obras sociales, no hay estatus social que pueda ser presentado allí delante del Cordero para que sean absueltos. Allí ya no hay. Si piensas que vas a presentarte delante de Cristo en el día del juicio para decirle que, oye, soy una buena persona, lo he hecho todo muy bien, por eso merezco el cielo. Mi amigo, la Biblia nos dice que no hay un justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios, porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Ahora, ¿tu confianza está en tus obras todavía y por eso no temes? Cuidado, porque esa es la situación más preocupante de todas ellas. Porque dice la Biblia que se acercarán en aquel día delante del Cordero y dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? Que el Señor va a decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No sé si podemos darnos cuenta de la importancia de ese momento. Delante de Él, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién encuentra en sí mismo la justicia suficiente para ponerse de pie delante del único que es digno de recibir toda gloria y toda la alabanza? Ahora, si pensamos de esa manera, ¿cómo sería posible entonces tener confianza en el día que le veremos cara a cara? Podéis ver que una espiritualidad superficial no es suficiente. El conocimiento, aunque tengamos mucho de las Escrituras, no es suficiente. Decir que eres una buena persona no es suficiente. Debemos enfrentar esa realidad espiritual de manera adecuada para que no tengamos ese temor. No sintamos ese terror de estar delante de un Dios santo, justo, que no tolera el pecado. Y la semana pasada hablamos del ejemplo de David Brainerd, un misionero allí en Estados Unidos. Hoy vamos a utilizar el ejemplo de su suegro, Jonathan Edwards. Edwards predicó muchas veces
Y uno de sus sermones es muy conocido, creo que lo más conocido. El título de su sermón es Pecadores en las manos de un Dios airado. Es buenísimo. Se encuentra allí escritos, ¿no?, de ese sermón. Y cuando predicó, una de las veces que predicó, la gente que estaba sentada en los bancos sintió un profundo terror, a punto de sujetarse en los bancos pensando que iban a ser tragados por el infierno directamente. ¿Por qué? Porque estaba predicando a una sociedad de fachada totalmente. Creyentes, cristianos de tradiciones. Y ellos al escuchar la verdad que estarían un día delante de un Dios santo, temblaron. Y la ilustración que utilizó es muy interesante. Fue la ilustración de una araña colgada por un hilo finito y abajo estaba el infierno quemando. Y esa araña estaba colgada y no tenía hacia dónde salir, solo tenía un hilo sujetándola. Y el único hilo que la sostenía era la misericordia de Dios. Y todos comprendieron lo que estaba pasando allí. Y hay en nosotros una vulnerabilidad tan grande delante del castigo eterno, que parecemos muchas veces una araña colgada por un hilo, simplemente, y el castigo, el fuego abajo. Ahora, solo aquellos que se sienten así, de esa manera, con esa incapacidad, son aquellos que reconocen que necesitan ese hilo que los sostiene. Y ese hilo es el amor de Dios por nosotros. No hay nada más que nos sostenga delante del castigo eterno. Nada, 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 nada. Y salimos entonces de la sensación de temor, de ese segundo punto, para esa sensación de confianza delante de Él. Dice el texto que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este amor perfecto que viene de Dios, ese hilo que nos sostiene, es lo que nos hace confiar. El amor de Dios echa fuera el temor. Ya no hay temor. Si tu preocupación está en lo que tienes que hacer para garantizar esa confianza en el día del juicio, lo que aprendemos en estos versículos es que nuestra tarea es únicamente creer en el amor que nos fue entregado en la cruz por Cristo. Tenemos que basar nuestra confianza en el amor que viene de Dios. Tenemos que mantener nuestros ojos fijos en la persona y obra de Cristo. Porque cada vez que miramos hacia las circunstancias, que miramos nuestras capacidades, nos quedamos congelados de miedo, terror. Miramos hacia nuestros pecados y dudamos. Miramos hacia nuestro pasado y dudamos. Miramos hacia las olas y el viento y nos hundimos. Pero cuando miramos con fe hacia el amor de Dios, tenemos confianza. Es la transición que hay entre clamar diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Para decir en el capítulo siguiente que conocemos la carta, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué cambio? Es reconocer nuestra miseria, pero a la vez reconocer la misericordia de Dios. No podemos hablar de confianza, de esa confianza, sin recordar la carta del apóstol Pablo a los romanos. El capítulo 8, si podéis abrir ahí,
afirmando que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Empieza de esa manera, ¿no? Afirmando eso. Pero concluye el capítulo de una manera más sorprendente aún. Dice ahí el versículo 31 de Romanos 8. Dice, es un texto largo, pero tenemos que leerlo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sigue, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿dónde está el énfasis? En el amor que hemos recibido de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada nos podrá separar de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos ver, ¿no?, que toda la confianza de Pablo no estaba en el hecho de que sus ropas sucias sanaban a la gente. Pablo tenía mucho poder. Dios le había dado mucho poder. Él no se fiaba del poder que había en sus ropas para sanar a la gente. Su confianza no estaba en el hecho de que Cristo había enseñado a él personalmente después de su resurrección. O sea, conocía todo el evangelio directamente de la boca de Cristo. ¿Eso no es maravilloso? Él no se fiaba de eso, no se fiaba de eso. Él no tenía su confianza en nada de lo que pasaba en su vida, ni de bueno ni de malo. Su confianza, toda su confianza, estaba fundamentada en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso dice el texto que tenemos que ser perfeccionados en este amor. Tenemos que conocer con más detalles qué es el amor de Dios. Tenemos que comprender que uno puede morir por un justo o por el bueno. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó primero. Por eso le amamos a Él. No es que queremos amar a nuestra manera, sino que ahora, porque creemos en Él y conocemos su amor, reflejamos ese amor hacia el mundo. Por eso el versículo 17 dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Atención, como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor eterno de Dios se manifestó en este mundo. Y allí está la razón por la cual uno que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Pero si volvemos y nos centramos en la confianza que tenemos en el día del juicio, si uno reconoce que Cristo murió por sus pecados y que ahora su anhelo es vivir para su gloria, al final no dejaría de comprender que no hay nada más fuerte que el amor de Dios. Y si seguimos utilizando el ejemplo de Jonathan Edwards, este es el hilo que nos sostiene, que sostiene la araña para que no caiga en el fuego. No hay otro. Si piensas que hay algo que te sostiene, te equivocas. Solo el amor de Dios. Nada, nada más. Y sabemos que
de sus manos, nadie puede arrebatar las ovejas que son suyas. Estamos seguros en sus manos. Y si antes uno pedía al monte que se arrojase en su cabeza, que es lo que está allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, si lo único que tiene uno son sus propias obras para presentar delante de Cristo, y por eso tiene el terror solo de pensar en estar delante de Él, si hay temor por un lado, del otro lado está la confianza que viene por el amor de Cristo. Podéis abrir ahí en Apocalipsis capítulo 7, el capítulo siguiente. Habla de un Dios que retrasa su juicio sobre la tierra hasta que todos los salvos sean alcanzados. Ese es amor. Y estos, los salvos, forman parte de una multitud de la cual nadie podía contar, que venían de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas. ¿Y sabéis decirme qué es lo que estaban haciendo estos todos allí delante del Cordero? ¿Tenían miedo? No, no tenían miedo. Esa multitud adora al Cordero, clamando en gran voz, diciendo, lo que está ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y esa es la escena del juicio para nosotros, los salvos. Los ángeles estarán allí también adorando al Cordero. Y estos santos estarán vestidos de ropas blancas. ¿Y por qué blancas? Porque fueron lavadas en la sangre del propio Cordero. Dice el capítulo 7 que el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Podéis imaginar esa situación? Seremos protegidos por aquel que está sentado en el trono. Y dice allí, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Sabéis por qué? Dice el versículo 17 de allí de Apocalipsis 7. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Hay temor en esa escena? No, hay confianza, hay esperanza incluso. Porque si Cristo murió por nosotros, Él mismo nos presentará, ¿no?, delante de su propio tribunal, y estaremos lavados por su propia sangre. Y es esta sangre que nos hace limpios y puros para que nos acerquemos a Él. Ahora pregúntame, ¿por qué yo amo a Dios? Porque Él me amó primero. Si tu fe no está basada en este amor, no hay confianza, hay temor, hay mucho temor, y debes temer. Ahora, si tu fe está solamente en el amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo, entonces hay confianza. Porque aquel que nos juzgará a nosotros es el mismo que que entregó su vida por amor de nosotros. Él es el buen pastor. Él nos guiará a los delicados pastos, como hemos leído hoy. Él es el agua de vida. Él es la luz. Ahora, si todavía crees que necesitas algo más que el propio Cristo para que encuentres la felicidad, eso quiere decir que todavía no has sido perfeccionado en este amor. Arrepiéntete y cree en Él. No esperes a que llegues el día del juicio para que tengas miedo de su presencia. Reconócelo como tu Señor y Salvador, y Él te dará
el descanso eterno. Ahora, si tu caso es el de uno que ya cree en Cristo, si ya crees en Cristo, disfruta de esa promesa maravillosa de que en Él tenemos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, eres también en este mundo. Si de hecho amas a Dios, ama también a tu hermano. Que tu testimonio sea un reflejo de ese amor incondicional que encuentras en Cristo. Y mi oración en esta mañana es para que todos nosotros que estamos aquí salgamos confiados en el amor de Dios hacia nosotros, confiados que estaremos delante de Él en el día del juicio. Ese amor que se manifestó en su muerte, en su resurrección, es el amor que nos salvó. ¿Por qué temer? No, debemos acercarnos confiados en su amor hacia nosotros. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos has amado. Gracias porque reconocemos tu amor y tus bendiciones en nuestro día a día. Danos, Padre, no el miedo, el terror, el temor delante de ti, porque sabemos que por nuestras obras no podemos. Pero reconocemos eso delante de ti y nos fiamos solamente en el amor, en toda la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, por esa fe que tú nos has dado. Que tú nos des el gozo para que salgamos de aquí confiados, que estaremos tranquilos y cuidados delante de ti en el día del juicio. Bendícenos, bendice a cada familia de aquí de nuestra iglesia y que tengamos el privilegio de disfrutar y de compartir de ese amor aquí en la tierra. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.